Un, dos, tres, un, dos, tres. Mm, Un, dos, tres. Muy buenas noches a todos. Qué pena a ustedes por la demora. Tuve unos problemas para iniciar la sesión. Muy buenas noches a todos. Qué pena por la demora. Tuve unos problemas para iniciar la sesión, pero bueno, no estamos tan tarde. Em, Me gustaría que, bueno, en este momento hay unas pocas personas, hay solamente tres conectados, pero me gustaría que los que están me confirmarán que se escucha bien y me pueden ver bien, por favor, ahí por medio del chat. Muchísimas gracias. Mientras que esperamos 2 minutos a que llegue el resto de personas. Y pues yo abro la plataforma. Buenas noches, Daisy, Giovanni, Teresa, ¿cómo están? Em, si pueden, me confirmo, por favor, por el chat que me escuchan perfecto. Listo. Buenas noches, Daisy, ¿cómo estás? Listo, ya nos vamos conectando. Em, Listo, buenas noches. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Em, Listo, perfecto. Entonces, yo creo que vamos iniciando de una vez. La anterior sesión nos faltó un poco de tiempo, entonces voy a aprovechar para, pues para iniciar de una vez y al contrario, que nos sobre un poco más de tiempo para dudas y preguntas. Listo, pues vamos a iniciar de una vez con las cuatro personas que están aquí conectados para que tengamos una perspectiva de qué fue lo que sucedió en la anterior sesión. Pues básicamente expliqué qué era lo inicial, solamente el manejo de la plataforma, el manejo de las herramientas, dónde se ubicaban los instrumentos, cómo se operaba, cómo se podría abrir una operación, cómo se podría cerrar una operación, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, probablemente hay muchísimas dudas, hay muchísimas cosas que revisar, pero pues es algo solamente introductorio. Igual estas sesiones son solamente como, digamos yo, sesiones motivadoras para que entiendan como la facilidad, los inconvenientes inclusive que pueden surgir en este tipo de plataformas. Pero pues es algo pues inicial. En una hora la verdad es que es muy difícil transmitir como demasiado conocimiento. Pero bueno, entonces ya estamos acá. Eh, para los que hasta ahora hay algunas personas creo que no las reconozco la sesión pasada, igual somos poquitos en este momento. Pues nada, em, mi nombre es Johan León, para que lo tengan en cuenta. Yo soy economista, tengo ciertos años en experiencia con este tema, tanto en este tipo de plataformas como en cosas un poco más institucionales, como para los que les interese. Y pues nada, ya habiendo hablado de eso, iniciemos de una vez la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy es un poco más interactiva, un poco más movida, no tanta teoría. em, Básicamente es irnos directamente a los gráficos, comenzar a mirar, a operar, qué podríamos hacer, qué se ve interesante en este momento del mercado, para de una vez, digamos, pasar a la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué hay de importante el día de hoy o cómo vamos a iniciar? La sesión anterior, como les decía, les inicié cómo es la plataforma. Esta sesión ya vamos a hablar de cómo operar esta plataforma, cómo, digamos, uno inicia con sus primeros pasitos a iniciar sus primeras operaciones, así sea en una cuenta demo, que es perfectamente válido para aprender, para conocerse a uno mismo. Y bueno, básicamente, ¿cómo se opera? Hay dos enfoques fundamentales para todos los traders, para todos los fondos de inversión, para todos los interesados en el sistema financiero, desde bancos, fondos de inversión de pensiones gigantescos, hasta pues el inversionista institucional que está comenzando o que está operando tan solo con una cuenta demo. ¿Listo? Em, ¿Cómo se opera? Básicamente hay dos enfoques. El primer enfoque es el análisis técnico y el segundo enfoque es el análisis fundamental. Hoy vamos a tratarlo los dos de forma muy breve. Vamos a dar una definición de qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental,
Voy a dar un ejemplo muy breve para que lo tengan en sus cabezas y después nos vamos a ir directamente a la plataforma para que podamos, digamos que ya comenzar con la práctica. Entonces, como lo ven en pantalla, pues el análisis técnico es básicamente todo lo que tiene que ver con el gráfico, solamente puramente el análisis de cómo se está moviendo el precio, qué marcas acaban de superar el precio, por arriba, por debajo. Hablamos de indicadores, como por ejemplo indicadores que tienen estadística dentro de, digamos, de la forma en la que se calculan. Hay indicadores, por supuesto, que también tienen, em, digamos, hay indicadores que unen dos indicadores y los unen en uno solo. Hay infinidad de posibilidades. Por supuesto, también son osciladores, como se muestra aquí en la barrita, básicamente le mide como el pulso a una determinada cotización, ¿vale? Por otra parte, tenemos el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental para que lo tengan en su cabeza? Básicamente es como el análisis que hace el trader o la persona que está detrás del computador de qué es lo que está pasando a nivel general. Entonces, lee noticias, ve cómo le está yendo a una empresa, ve las gráficas de una empresa, cómo le está yendo con sus indicadores. Digamos, por ejemplo, cuando las empresas cotizan en bolsa, ya estamos hablando, por ejemplo, del el beneficio por acción, estamos hablando de pronto de indicadores un poco más de deuda, un poco más precisos, de pronto hablando del flujo de caja. Hay infinidad de cosas. Por supuesto, las condiciones macroeconómicas son sumamente importantes, como por ejemplo el COVID-19, básicamente son ese tipo de impactos sumamente fuertes a la economía que pues traen mucha volatilidad en los mercados. ¿Listo? Vayámonos más puntualmente a revisar qué son estos dos conceptos de forma muy breve. Entonces, iniciamos con el análisis técnico. Aquí hay una definición un poco más específica de lo que es el análisis técnico. Como se dan cuenta, pues lo voy a leer. Se basa en el análisis de los gráficos, los cuales, ahí creo que digamos que me faltó un poco de gramática, pero los cuales reflejan el comportamiento del precio. De esta manera se está haciendo un análisis de la tendencia, la volatilidad, los patrones y otros aspectos que pueden presentar los precios de un activo. Ahorita los vamos a revisar, vamos a entender un poquito qué es eso de la tendencia, qué es eso de la volatilidad, los patrones y creo que digamos que por definición lo podrían entender. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de tendencias, pues digamos, cuando uno dice una persona tiene tendencia a hacer determinadas actividades, entonces, o a tener determinado comportamiento, es similar con los precios. Entonces, la tendencia, por ejemplo, ¿qué les digo yo? De un indicador muy importante en Estados Unidos, se llama el Nasdaq. Básicamente ha sido una tendencia alcista desde el año 2000, por ejemplo, por lo menos si lo vemos en el grande, en el macro. ¿Qué más podemos hablar del análisis técnico? Como les digo, es toda la parte de los gráficos, estamos aquí trazando líneas de aquí para allá, niveles arriba, abajo, precios importantes que se rompen y todo eso, pero hay dos análisis o digamos dos enfoques dentro del análisis técnico. Uno es el chartismo y el otro son todo lo que tiene que ver con los indicadores. El chartismo es puramente las gráficas, es decir, yo solamente estoy estableciendo el comportamiento de las tendencias, cuando se rompen los niveles de soporte y resistencia, para que tengan una visión, un concepto súper claro. Las resistencias, por ejemplo, un nivel que ya ha actuado como una especie de pivote, como una especie de colchón, es decir, cada vez que el precio se acerca cada vez que la cotización se acerca a ese precio, vuelve y rebota. Por ejemplo, al petróleo le ha pasado muchísimo con más o menos el punto entre los $76, no ha podido superar. El petróleo, por supuesto, está en niveles altísimos, pero el petróleo no ha podido superar los 76. Llega a los 76 y algo le sucede, que llega y hablamos lo del pacto de Irán. Si quieren, ahorita hablamos más de eso. O de pronto hay miedo sobre el COVID-19 que vuelva una ola grande con todo esto del tema de la variante Delta. Entonces, muchos choques que le han sucedido al petróleo digamos que han permitido que se forme un nivel de resistencia. Entonces, el precio no es capaz de superar esos $76 y pues los traders aprovechan eso. Entonces, cuando el precio se acerca a los 76, está como por los 75, entonces dicen, pues si el movimiento
siempre ha sido a contraer o digamos que alejarnos de ese precio, pues básicamente vamos a operar en unas tendencias en corto cuando el precio se acerque. También obviamente unido de muchos otros análisis, aquí solo estoy haciendo algo muy rápido. Entonces el chartismo es básicamente eso. Vamos a analizar cuáles son los niveles de soportes y de resistencias, es decir, el precio cuando un precio importante se ubica en la parte baja de la cotización, que sería como el contrario de la resistencia. Una tendencia, pues básicamente es cuando el comportamiento de una gráfica, de un indicador, es mayoritariamente alcista, es decir, que tiene estadísticamente mayor probabilidad de crecer que de disminuir, ¿vale? Ese es el chartismo. Ahora están los otros, hay varios movimientos importantes o varios indicadores importantes que son instrumentos estadísticos principalmente. Entonces, ellos lo que nos ayudan es hacerle un seguimiento al comportamiento del precio. Por ejemplo, aquí hay uno muy reconocido que se llama el MACD, que es un indicador, ahorita si quieren lo vemos, yo no lo utilizo mucho, pero es también bastante importante, ayuda a identificar los cambios del impulso de un precio. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo del petróleo, cuando el indicador está muy cerca de los 76, de los $76, el MACD nos puede ayudar a identificar que se pierde una fuerza de la cotización para seguir aumentando. ¿Cómo se explica el MACD? O digamos, ¿cómo se construye el MACD? Pues básicamente son modelos estadísticos o ni siquiera puede ser un modelo, simplemente puede ser una fórmula en la cual se establece la cantidad de personas que están operando digamos, se une la cantidad de personas que están operando, perdón, la cantidad de operaciones que se están haciendo, eh, qué tan grande es la posibilidad o qué tan grandes se están haciendo operaciones a favor del precio, es decir, operaciones de compra. Y lo que va a hacer es ponderar eso para digamos que graficándonos de alguna manera. Ahorita se los muestro que el indicador se puede ir para abajo. ¿Listo? Entonces, eso hace el MACD. Ese es el análisis técnico para que lo tengamos en mente. Aquí hay un ejemplo del análisis técnico, por ejemplo. Entonces, aquí, digamos que desde esta línea que de pronto no es muy oscura, pero bueno, desde esta línea para arriba estaríamos haciendo todo lo que es el análisis chartista. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que se establece es, hay un nivel como tope, hay un nivel de resistencia, que es básicamente aquí, este es el Cosplay 200, que es el indicador coreano más importante, reúne las 200 empresas más importantes de Corea. Entonces, el indicador me indica que más o menos, por decir algo, por así como por los 500, por los 440 más o menos, aquí estoy siendo un poco impreciso, pero más o menos por los 540, el indicador ya me ha marcado en una, dos, tres, cuatro ocasiones que es muy difícil de superar ese precio. Entonces yo comienzo a mirar que pues probablemente el indicador se vaya hacia abajo. O sea, cuando hablo de probablemente es que puede que el indicador se vaya hacia arriba. Eso yo no lo sé, yo no soy adivino. Entonces yo como comienzo a establecer eso, pues ya tengo una presunción inicial de que probablemente el precio se vaya hacia abajo. De hecho, esta operación que les estoy describiendo en este momento, la recomendamos hace aproximadamente la semana pasada, si no me equivoco. De hecho, aquí pueden ver que el pantallazo fue de hace pocos días. Em, y bueno, el caso es que yo aquí ya identifiqué que hay un nivel de resistencia importante. Y yo comencé a identificar que cada vez más el precio me marcaba más velas negativas, velas como que se iba para arriba, pero luego bajaba, se iba para arriba, luego había un impulso bajista importante, ¿no? Entonces yo comencé, ya tenía la presunción de que probablemente el precio se iba a venir abajo y de que eso es una oportunidad que podemos aprovechar muy bien como traders, ¿vale? Entonces, yo adicionalmente a esta presunción, yo quiero justificarla con un análisis, por ejemplo, por ejemplo, un análisis de indicadores. Entonces, aquí hay dos indicadores que yo utilizo mucho, que es el RSI y el estocástico. El RSI básicamente es un indicador de cambio de tendencia. Si se dan cuenta aquí, la tendencia, por lo menos en el corto plazo, estamos hablando de una tendencia que se vivió durante 2 semanas, fue ya mayoritariamente alcista. Entonces, el indicador subió, 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 subió. Y el RSI me sirve muchísimo para identificar en qué momento hay un cambio de tendencia. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una línea que no es tan claro, pero es una tendencia con una pendiente
con una pendiente alta, es decir, que es mayoritariamente alcista, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, es como si fuera una especie como de rampa, ¿listo? Entonces, el indicador va siguiendo esos movimientos que son mayoritariamente alcistas y yo solamente trazo una línea que va uniendo todos los puntos, digamos que bajistas, los puntos bajos, donde el RSI me está indicando que hay un movimiento bajista, un movimiento bajista, pero no es capaz de romper como tal la tendencia. Entonces, yo aquí ya tenía una presunción y luego el indicador de RSI me indica, me anticipa que va a haber un movimiento bajista. ¿Por qué? Porque se rompió esta tendencia que antes no había sido vulnerada en todos estos movimientos. Aquí, acá, 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 aquí se vulneró, digamos que muy claramente. Entonces se rompe esa tendencia y a mí me gusta siempre no solamente usar un indicador, por lo general, si utilizan dos, tres indicadores, eso depende de ustedes. Inclusive hay un indicador que no está, de que no se los había explicado, pero son estas banditas de acá, como estas tres líneas, se llaman las bandas de Bollinger. Esas sí básicamente operan con estadísticos. Entonces, toman el precio promedio de las últimas, dependiendo de lo que yo le quiera, digamos que modificar en el gráfico. Toma el promedio de las últimas cotizaciones, cómo se están moviendo los últimos movimientos al final de la jornada, si es bajista, si es alcista. Digamos que este indicador ya es un poquito más específico. Yo lo utilizo como líneas de referencia. Por ejemplo, cuando el indicador rompe hacia abajo la banda en medio de Bollinger, que es esta de acá, pues yo tengo aún más presunciones para pensar de que se va a venir abajo. Entonces yo lo utilizo mucho como medio de referencia, pero usualmente este indicador, digamos que ya es como costumbre mía. No le presten atención a estas tres líneas, ¿vale? Adicionalmente a eso, ¿qué tenemos? El indicador estocástico es muy bueno para medir cuando ya es el fin de un movimiento alcista y cuando se va a venir hacia abajo. Entonces, cuando el indicador está por encima de 80, me está indicando niveles de sobrecompra, es decir, que el mercado o el índice ya está sobrecomprado y que va a haber un momento en el que esos precios tan altos no se van a aguantar. Entonces, cuando la línea verde está por debajo de la línea roja, obviamente esto tiene unos nombres más específicos, pero para ser más claro, cuando esto sucede, eso es una clara, eso es un claro indicador de venta, ¿vale? Entonces yo aquí a mí el estocástico ya me lo había indicado. El RSI me lo terminó de confirmar y además yo ya tenía una presunción inicial. Ahora también hay otra, voy a adelantarme a la siguiente parte, que es el análisis fundamental. En el análisis fundamental había pasado algo en China y es que la autoridad regulatoria del mercado, que pues básicamente regula todo lo que tiene que ver con las empresas que cotizan en bolsa, los activos que se están cotizando, qué tan riesgosos son, todo ese tema, que es como si fuera la superintendencia financiera aquí en Bogotá, en Colombia, em, para los que son pues, de Colombia. Pues básicamente había, digamos, mandado ciertos índices, ciertos comentarios hacia el mercado en diferentes conferencias de que iba a regularizar muchísimo más las empresas que actúan en Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, eso fue, lo hizo la autoridad china, pero pues China es la cabeza financiera de todo lo que tiene que ver con el continente asiático. Entonces, China ya se había puesto bastante negativa, había tenido unas jornadas bastante negativas y en Corea, pues digamos que no era la excepción. Entonces, ¿qué vimos después? Pues efectivamente el indicador comenzó a bajar, comenzó a bajar, comenzó a bajar. Y ahora hay un concepto muy importante que se llama el timing. Por ejemplo, si yo puedo tener todo el análisis que yo quiera, puedo tener el análisis fundamental, el técnico, todos los indicadores que me presuman que va a haber un movimiento hacia la baja o hacia arriba, depende de qué estemos hablando. Pero si el mercado no se mueve así, pues yo tengo que saber cómo moverme. Entonces, si el mercado no se mueve en la tendencia hacia abajo, yo básicamente voy a actuar con lo que se llama la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Pues que yo quiero limitar mis pérdidas, porque yo sé que de 80 operaciones que yo haga, de 100 operaciones que yo haga, no van a haber 100 operaciones exitosas. En el mes pueden haber 60, 70, 80 y pueden haber 20, 30 operaciones negativas. Yo lo que quiero es que en el ponderado y con una correcta gestión del riesgo, yo pierda menos de lo que gane.
o en otras palabras, yo quiero ganar más de lo que estoy perdiendo para que en el consolidado pues mi rentabilidad sea cada vez mayor, ¿no? Entonces, eso se hace por lo que yo les decía, digamos, este cuadrito rojo es básicamente, por ejemplo, para yo que hago diariamente, por ejemplo, yo esta la mandé hace una semana. Entonces, yo básicamente, ¿qué les hago? ¿Qué les digo a... Yo mando correos de oportunidades de inversión diariamente o regularmente dos, tres, cuatro, cinco, seis a la semana, de muy claras. Eso solamente lo hago yo las que hago, pero probablemente junto con todo el equipo reunamos unas 10 15 20 operaciones a la semana que son muy claras en diferentes indicadores. Y ahí les describimos todo lo que les estoy diciendo, el análisis técnico, el análisis fundamental, dónde abrir el precio. Por ejemplo, aquí yo dije, si se rompe los últimos niveles importantes de precios bajos, que eran los 433, probablemente sea una muy buena oportunidad para operar en bajo, esperando ganarme dos veces, es decir, estos dos cuadritos azules, verdes como agua marina, ganándome dos veces de lo que estoy arriesgando. Entonces, mi stop loss, como para que volvamos a los conceptos de la semana pasada, mi stop loss lo voy a establecer en el 430, en 436. Como es una operación a la baja y yo estoy esperando que el precio se vaya a la baja, ¿qué pasa si el precio se va hacia arriba? Entonces, si el precio se va hacia arriba, yo voy a establecer un stop loss. Con eso tengo que limitar mis pérdidas. Pero si por el contrario el precio se va hacia abajo, entonces yo establezco un take profit. Por ejemplo, esta operación fue muy buena y digamos, si yo operé, por decir, $100, entonces yo aquí estoy ganando $100, bueno, aquí estoy ganando, tengo una rentabilidad adicional de lo que estoy operando, entonces $100, y cuando llegue acá, yo puedo, digamos que, partir la operación a un tercio de la operación, por ejemplo. Es decir, que del total de la operación voy a, ya recuperé una parte importante y digamos que tuve una muy buena rentabilidad, entonces solamente voy a arriesgar un tercio de mi capital. ¿Para qué? Porque es que yo considero que el mercado sigue bajista, entonces yo voy a dejar un tercio de mi capital ahí, me voy a llevar lo que yo ya gané y voy a dejar solo una parte muy pequeña porque considero que la operación puede continuar. Eso ya depende de cada trader. ¿Por qué? Porque la operación hasta aquí ya se cumplió. Yo ya hice mi gestión de riesgo correctamente y mi operación salió válida. Gané dos veces lo que estaba arriesgando. Entonces, la operación en este caso salió bastante bien y para la persona que operó correctamente de la forma que les estoy mencionando, aún tiene en este momento probablemente tenía la posibilidad de seguir con las ganancias. Y si de pronto consideró que ya el precio estaba rompiendo los máximos anteriores, entonces pues nada, nos fuimos para arriba. Para que tengan en cuenta, esto que ven acá de estas grafiquitas son velas, les llaman velas japonesas. Entonces, no voy a alargarme mucho en esto. Por ejemplo, revisemos esta vela, ¿cuál es una vela muy clara? Esta vela verde que ven acá, esta, digamos que lo que se llamaría como la punta o la mecha le llaman, esta parte de arriba es el precio máximo, es decir, que el precio llegó a un máximo aquí. Y esta esta pestañita de abajo es el precio mínimo de la cotización, mientras que este fue el precio de apertura y este fue el precio de cierre. Ahora, al contrario, ¿qué pasaría si tuviéramos una vela roja? Que pues es el contrario, entonces ya no tenemos el precio máximo acá, sino lo tenemos el precio máximo acá, el precio mínimo acá, y el precio de apertura y el precio de cierre. Entonces, como para que vayan digamos que familiarizándose con esos temas. Estos son velas japonesas, pero por supuesto para los principiantes, para los que estamos iniciando, comenzar a hacer nuestras operaciones solamente con el indicador de líneas, está perfecto, no pasa nada. El análisis fundamental es básicamente esto, digamos que la presentación o lo que les estoy poniendo acá es muy cortico, pero no por eso significa que sea menos importante. De hecho, el análisis fundamental tiene miles de aristas. Como dice en la presentación, el análisis fundamental se basa en el análisis del panorama económico en general, desde el análisis diario de los datos macroeconómicos, como por ejemplo hoy se revelaron datos muy importantes para el empleo en Estados Unidos. Todos los jueves en Estados Unidos sale un dato que se llama las peticiones por subsidio de desempleo. Entonces, básicamente
Si hay más peticiones por subsidio de desempleo, si comienza a a aumentar ese indicador, pues el mercado laboral está mal. Entonces la gente no se está empleando, hay cada vez más peticiones, es decir, gente pidiendo que les ayuden porque no perdieron su trabajo, no quieren trabajar o simplemente lo pidieron porque es insostenible los gastos que tienen, infinidad digamos, de posibilidades, pero es un indicador, perdón, que sale cada jueves todas las semanas. Entonces, hoy se reveló ese dato, para Estados Unidos salió negativo. La verdad es que el sector de trabajo en Estados Unidos está bastante, no diría que débil, porque sí se ha mejorado con respecto a lo que teníamos en el resto del año, a inicios de año, por ejemplo, pero no ha mostrado síntomas de mejoría. Entonces, digamos que también preocupa un poco. Mm, por así decirlo, como que se estancó. Entonces, para no centrarme más en eso, básicamente esos son el tipo de datos que se reflejan, datos macroeconómicos como los que salen todos los días están saliendo datos de IPC, de la inflación, de Estados Unidos, de Europa, por supuesto, Latinoamérica. Salen a veces datos, no tan seguido, por supuesto, pero del PIB trimestral, salen datos muy interesantes que de pronto los han escuchado, que salen muy seguido, que se llama el PMI, puede ser industrial, de servicios, que nos está reflejando para que tengan una lectura en su cabeza. El PMI de servicios o cualquier PMI por encima de 50 indica expansión de ese sector. Si el dato se ubica por encima de 50, entonces nos está indicando que el sector de servicios está creciendo o que el sector industrial está creciendo, depende cuál sea la lectura del PMI. Esos datos salen todo el tiempo, ¿vale? También, por ejemplo, el calendario económico nos indica cuándo son las reuniones de los bancos centrales, cuándo los bancos centrales van a dar su opinión sobre las perspectivas del mercado y si los bancos centrales van a tomar alguna acción sobre lo que está pasando con la pandemia, con los niveles inflacionarios. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita hay un momento muy importante para la política monetaria y es que Estados Unidos está presentando unos niveles de inflación altísimos, niveles de inflación que no se veían desde 2008. Estamos hablando de inflación del 5.4% la inflación general. Eh, y ¿cuál es la cuestión? Que pues se pensaría que el banco comience a disminuir sus ayudas a la economía para que la inflación no comience a aumentar, para que, digamos, el consumo se reduzca un poco, o no se reduzca un poco el consumo, sino la capacidad del dinero o la cantidad de dinero que hay en el mercado, pero no es así. Al contrario, Estados Unidos y la Fed puntualmente, ha continuado con sus políticas monetarias de seguir con lo que se llama la expansión cuantitativa, que es básicamente imprimir dinero y mandarlo al mercado de diferentes medios. Compra de bonos, o sea, compra de deuda. También lo hacen, como por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos mucha gente ha sido beneficiaria de estos subsidios, o que básicamente son cheques que le llegan a la gente y la gente se lo gasta en lo que quiera. Entonces, todo eso genera más inflación. ¿Por qué? Porque hay más dinero en el mercado, hay más personas demandando bienes y esos bienes comienzan a subir cada vez más de precio, ¿vale? Por supuesto, se comienzan a vender muchísimos. Esas son las políticas monetarias que se utilizan, aparte de la disminución de la tasa de interés, que se utilizan para cuando estamos viviendo un momento de recesión. ¿Listo? Como para que lo tengamos así un breve barrido de lo que les podría llegar a hablar ahorita más adelante. Am, bueno, también, por supuesto, para los que les interesan las acciones, por ejemplo, Tesla, Netflix, el rendimiento de los resultados financieros es muy importante. Por ejemplo, cada 3 meses, perdón, sí, cada 3 meses se da lo que es la temporada de resultados financieros. Entonces, todas las empresas que se imaginen, desde Qatar Airways, JP Morgan, Netflix, Tesla, Google, Amazon, lo que quieran, las Moderna, Johnson Johnson, todas comienzan a revelar resultados financieros y a decirle al mercado, vea cómo me fue durante este último periodo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hoy se revelaron los datos financieros de Moderna, esta compañía que tiene una de las vacunas en el mercado.
y pues como no era, digamos que como para nada sorpresivo, Moderna reveló que había duplicado sus ganancias en tan solo 3 meses, y que esperaba triplicar la producción de vacunas. Pues ¿por qué? Porque ve básicamente que el mercado de vacunas y todo este tema de la vacunación va a seguir hasta, o sea, por muchísimo tiempo adicional. Y pues nada, es un mercado que pues se abrió, entonces digamos que más allá de cualquier discusión eh, adicional, pues es bastante fructuoso para esta empresa tener una vacuna en el mercado. Entonces, bueno, el análisis fundamental es extraído de información que se genera día a día, como les menciono, el calendario económico, noticias, lo que quieran, y el propio análisis del trader. ¿Por qué? Porque depende mucho de eso. Porque las noticias pueden estar ahí, la información está ahí, pero depende mucho del trader y del analista, cómo extrae esa información, cómo extrae el hecho de que el presidente por ejemplo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mencione que no va a tener problema con la inflación así supere el 2%, que usualmente desde hace décadas el 2% es la meta a la cual máxima tolerante para el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Como sucedió hace poco, que el Banco Central diga, no, eso ya a mí no me interesa, que la inflación puede superar el 2% y eso a mí no le voy a prestar mayor atención porque considero que el mercado está creciendo y es el momento en el cual el Banco Central debe ayudar más. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa para los diferentes mercados, para las empresas europeas, Volkswagen, como por ejemplo, para los índices accionarios como el DAX alemán, o qué implicaciones tiene eso para determinados bienes de consumo, ¿no? Entonces, todo eso es súper importante, ¿vale? Pero todo depende de uno como analista, de uno cómo piensa que son esos análisis, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy claro del análisis fundamental y de que no es bueno solamente quedarse con una parte de la historia. Por ejemplo, ahorita aquí tenemos los mismos indicadores, el RSI y el estocástico. Recuerden que el RSI básicamente me ayuda a seguir la tendencia del precio, y el estocástico me indica cuando hay niveles de sobrecompra, cuando está por encima de 80, y niveles de sobreventa cuando está por debajo de 20. Aquí no es muy claro, pero acá hay un 20 que está señalando, ¿vale? Entonces aquí ni el indicador estocástico ni el RSI me indicaron señales de compra, nada. ¿Y qué pasó? Pues resulta que en Brasil hubo unas heladas la semana antepasada, heladas gravísimas, o sea, heladas de que nevó en Brasil, que pues es una zona tropical, obviamente no la nieve que cae a montones, pero sí rastros de nieve, es decir, una helada que nunca se había visto. Y básicamente Brasil confirmó que una muy grande parte una gran parte de sus cultivos se habían pues básicamente dañado por completo y que no había forma de recuperarlos. Y recordemos que Brasil es el productor más grande de café por lejos, inclusive Irán, si no me equivoco. Sí, Irán junto con Colombia son los dos siguientes, es decir, primero está Brasil, Irán y Colombia. No estoy seguro del dato de Irán, qué pena con ustedes, pero es uno de estos países. Si sumamos la producción de ellos dos, no le llegan a la competencia de Brasil, como para que tengan en cuenta la gran producción que tiene, la gran oferta que tiene Brasil en el mercado. Entonces, si yo me quedo solamente con el análisis, técnico, que son básicamente estas dos gráficas de acá, el análisis técnico jamás me indicó una señal de compra, y vean que en un solo día tuvimos una apreciación, o es más, desde un periodo bastante considerable. Esto es un gráfico semanal, ¿no? Esto es un gráfico semanal. Y vea que las noticias se van desarrollando de a poco. Eso no es de un momento a otro que el mercado reacciona y para y vuelve y baja, y no, es de a poco. Aquí ya hubo unas presunciones iniciales sobre las heladas, luego se comenzaron a comentar más, 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 y aquí fue el anuncio de Brasil, en el que dijeron, no, la oferta la tenemos que disminuir, no tenemos la cantidad suficiente para exportar al país.
¿Qué pasó con el café? Pues básicamente se fue, el precio se fue de 140 a, por cercano a los 200, sí alcanzó aquí el máximo de 200 en, estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos en 15 días. Es decir, que para los que operan en el largo plazo, esto es básicamente una rentabilidad, es que es demasiado. Mm, un cambio en el precio, o por lo menos en pips, estamos hablando de 40, de 60, perdón, de 60, dependiendo de lo que ustedes, o el del operador, una rentabilidad mínimo del 30-40% mínimo. Entonces, son esas oportunidades que no se pueden perder, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué hago y todo el grupo de analistas lo hace, establece niveles importantes en los que si el precio rompe, o si el precio rompe, bueno, si el precio rompe por arriba, rompe por abajo, hay una señal inicial de que podría venirse un movimiento muy importante que el mercado y que los indicadores no están viendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía una señal en los 140. ¿Por qué? Porque miren que ya yo había aquí establecido un canal, en un canal horizontal, en el cual el precio estaba en niveles en los que tocaba, digamos que no se salía de un rango. Estaba entre 94 y 140, luego volvía y bajaba, es decir, no era capaz de superar los 140. Aquí lo vimos una vez, aquí lo vimos dos veces, tres veces, y esta ya iba a ser como la cuarta vez en la cual el indicador iba a irse a la baja. También lo vimos respetar la parte de abajo, que son los $94 por aquí, una vez, dos veces, inclusive una tercera vez por acá. Entonces ya habían unas presunciones de que ese rango era muy importante. Tan pronto se rompió ese rango por encima, los 140, hay una señal inmediata que el mercado no está leyendo. Entonces, uno comienza a leer qué está pasando con el café, qué está pasando con los productores del café. Y pues sí, efectivamente, con el grupo de analistas nos dimos cuenta que había alguna especie de problema, un cambio climático importante en una época en la que usualmente no se da eso. O bueno, sí se da, pero no en las proporciones que se dio, porque esta temporada, estos meses sí son bastante problemáticos con el clima en ciertas áreas, pero digamos que no a los niveles a los que alcanzó Brasil, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una importante oportunidad de compra. Entonces, tú estableces tu opción de compra una vez se superen los últimos máximos anteriores, los últimos precios anteriores. Y si definitivamente se superan esos máximos, pues estableces tu opción de compra aquí en los 155, estableces tu stop loss aquí en la parte de abajo en 140 y esperas que por lo menos te ganes dos veces lo que apostaste, o bueno, no apostaste, sino los dos veces lo que operaste. 177 era el stop loss, el take profit, perdón, y se fue arriba. Entonces, una muy buena gestión del riesgo, también una operación bastante buena. Ahora, como a mí me gusta ser muy claro con todos estos temas, hay que entender que no todas que pues, o sea, yo puedo llegar aquí con dos operaciones que me fue muy bien y mostrárselas y decirlo, esto es maravilloso, ustedes van a tener rendimientos espectaculares todo el tiempo. No, obviamente yo se los coloco acá por temas de motivación, porque uno no puede llegar a una clase y que el profesor comience a decirle a uno lo malo que es el mundo y que no, eso es terrible trabajar y no, sino que uno tiene que pues motivarlos. ¿Y cómo uno los motiva con este tipo de ejemplos? Ahora, por supuesto, me corresponde a mí mencionarles a ustedes que esto tiene infinitas variantes. Por ejemplo, lo que yo les decía, una de las primeras advertencias que yo les di, la gestión, digamos, lo que juega el cerebro con este tipo de operaciones. Tenía, por ejemplo, la semana antepasada uno de uno de nuestros clientes que me escribió, hey, Johan, no, imagínate que yo no le presté atención a esta operación del cosplay y no la operé. Y no la operé, ¿por qué? Porque es que vi que había una vela, pues, o sea, él digamos que llegó al precio de acá y dijo, ¿será que opero? ¿Será que no opero? La cotización ya estaba aquí abajo. Luego vio una vela un poco más bajista y se asustó porque dijo, no, si hay una vela bajista probablemente tenga un impulso adicional alcista y efectivamente eso sucede mucho, pero es que el análisis ya nos estaba dando para esperar que el mercado estuviera negativo. Entonces,
¿Qué vio después mi cliente? Pues comenzó a ver unas velas alcistas, unas velas verdes que no le gustaron mucho y él se retiró de la operación. ¿Y qué pasó después? Pues bueno, nunca se tocó el stop loss, nunca se tocó el nivel límite que iba a alcanzar nuestra operación y el precio se fue para abajo. Entonces él no solamente no perdió aquí porque el capital lo operó acá y miren dónde terminó, sino que la presión del mercado te hace ese tipo de cosas y es normal, se lo hace a traders que llevan toda la vida en grandes fondos de inversión y se lo hace a las personas que estamos iniciando. Entonces es muy importante esa parte. Por supuesto, no todo se trata de que le presten atención al analista, sino que también ustedes se conozcan y sepan qué tipo de activos les gusta operar. Por ejemplo, con el tiempo van a comenzar a entender que les gusta los indicadores asiáticos, los europeos, van a comenzar a conocerlos. Son todo ese tipo de cosas. Igual el trading y todo este tema se presta para que ustedes fácilmente se abran una cuenta demo y comiencen a conocerse. En principio van a perder, después van a ganar muchísimo, pero con el tiempo van a aprender y con el tiempo también van a tener la posibilidad de operar como ustedes o sea, como ustedes quieran y según sus parámetros y las sugerencias que les damos nosotros las van a tomar dependiendo de qué tan cómodos se sientan o no en alguna determinada operación. Entonces vámonos a aprovechar estos últimos 15 minuticos pues nada, para hacer aquí básicamente lo que es el análisis técnico y fundamental en vivo, ¿vale? Eh, en vivo me refiero sí, pues hagámoslo de una vez. Voy a abrir, me gustaría también que ustedes se tomen la palabra mientras que yo tomo un poquito de agua y un poquito de respiro, para nada, que me escriban en el chat qué activos les gustaría que revisara, de pronto alguna divisa, les gusta que revise el dólar contra el euro o el dólar contra el yen japonés, o de pronto que les guste que revisara, no sé, el oro, la plata, el cobre, las criptomonedas, Bitcoin, lo que quieran, para que lo revisamos aquí entre todos y hagamos un análisis así muy breve de lo que se hace día a día y de las oportunidades que pues ustedes también pueden tomar. Entonces voy a tomarme unos segundos y nada, para también tomar su opinión y comenzar, ¿listo? Con esta segunda parte. El oro, listo, perfecto. Entonces ven y abrimos el oro y voy a aprovechar y añadir la plata para que veas la muy alta correlación que tienen, ¿listo? Es decir, que son activos que se mueven mucho. Eh, ¿Qué? Gold. Entonces, gold, metales. Y vamos a añadir la plata, silver. Listo, entonces comencemos otros dos. Si alguno más quiere algún activo el que se le ocurra, de una lo analizamos, ¿listo? Entonces vamos con la plata, digo el oro, y después vamos a pasar con la plata. En gráficos, mira, aquí arriba tú puedes configurar, puedes ver gráficos de un minuto. Si son de un minuto, entonces tú estás operando para abrir y cerrar una posición. La puedes abrir hoy y la cierras digamos, en este momento y la cierras en 30 minutos, o sea, máximo, algo así. Si la abres más, como por ejemplo, operas con gráficos de 30 minutos, entonces ya amplias un poco tu horizonte y una operación que tú abras se puede demorar 2, 3 horas, por ejemplo. Si operas 4 horas, entonces ya podrías esperar el día completo a que se desarrolle la operación. Si operas diariamente, pues puedes operar varios días, ¿listo? Vamos a hacer entonces lo que yo siempre hago, siempre nos vamos a ver qué ha pasado con el oro en una perspectiva mensual, ¿vale? Entonces desde lo grande, week, month, entonces nos vamos a mensualmente.
Miren que la tendencia del oro es mayoritariamente alcista, es decir, el oro ha tenido mayor tendencia a irse hacia arriba que hacia abajo. Y esto lo pueden identificar. Espérenme, entonces aquí nosotros vamos a comenzar a trazar unas líneas bien importantes como para comenzar a hablar a unir todos los conceptos. Entonces nos vamos con una tendencia alcista desde este momento hasta este momento. Aquí mejor para que sea más claro. Entonces, si te das cuenta, es una tendencia alcista. Yo aquí básicamente estoy uniendo los mínimos, los precios mínimos. Por supuesto, el precio ha sido altamente volátil, por lo menos si lo vemos en el agregado, es decir, altamente volátil. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos una clara tendencia alcista, por lo menos em, hasta el 2011 se movió bastante bien el oro, es decir, bueno, en 2011, para que tengan contexto, fue como el boom de las materias primas. Entonces aquí pueden ver que el precio pasó de 1.500 la onza Troy a 1.900 la onza Troy en ese año. ¿Por qué? Porque es el boom de las materias primas. Latinoamérica comenzó a producir muchísimo. Aquí Colombia durísimo con el café, Chile durísimo con el cobre, por ejemplo, un gran productor de cobre. Mm, Se comenzó a dar oferta de parte de Venezuela por parte del petróleo, entonces el boom de las materias primas. Por supuesto, también hay muchos yacimientos de oro importante en toda Latinoamérica. Entonces, el petróleo comenzó a dar durísimo, un salto durísimo, y después se vino abajo, vinieron todos los problemas, vinieron algunas crisis en el continente asiático. Bueno, ya digamos que es un poquito más de historia y no quiero aburrirlos, pero bueno, se vino todo este movimiento y por lo menos si nosotros nos vamos a ese momento, desde el 2011 hasta el 2016, la tendencia era bajista. Tenemos que saber en qué momento estamos del oro. Pero el oro, por lo menos si lo analizamos aquí de primerazo, podemos ver que si estás en el momento correcto en el oro, puedes vivir unos momentos muy positivos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si tú en el 2008, plena crisis financiera, y que comienza a darse todo este tema de la recuperación, hubieras invertido en oro? La onza Troy estaba en $686. Llegaste 2011, boom de las materias primas, y el precio casi que se triplicó. Entonces, son ese tipo de inversiones. El oro por lo general es una inversión de largo plazo, y cuando tú pones el oro dentro de tu portafolio de inversiones, es decir, dentro de los activos que tú estás operando, el oro actúa muy bien cuando hay momentos de tensión en el mercado. Entonces, por ejemplo, vayámonos más cercanos a lo que sucedió en este tema del COVID ya desde el 2020, ¿no? Ya bastante tiempo. Entonces, estamos aquí en junio de 2019, vayamos 2020. Aquí, marzo de 2020, el precio estaba en 1.435. El oro actúa como un activo refugio. Es decir, que en momentos de incertidumbre actúa muy bien, y también en momentos cuando la inflación está muy alta, que son como los que estamos viviendo en este momento. Como para que tengan contexto, Estados Unidos, ya se los había mencionado, tiene una inflación alrededor del 5%. Europa, aunque tiene una inflación no similar, nunca había estado en una inflación tan alta desde el 2011. Europa está presentando una inflación del 2.4%, perdón, y Latinoamérica, específicamente hablando de Colombia, que son los datos que me sé de memoria, está también viendo un momento de inflación bastante alto, una inflación del 3%. Y ahora, ¿qué es lo que preocupa? Que es que el año no se ha acabado. Aún quedan momentos de gran consumo. Por ejemplo, en Europa en este momento están viviendo lo que es la temporada de vacaciones. Entonces se mueve bastante el mercado, bastantes compras se hacen. Falta lo que es octubre, falta diciembre, que es un momento en la inflación se dispara muchísimo. Entonces, el oro en todos esos momentos, o se esperaría, y la perspectiva de los analistas es estar muy pendientes del oro, porque de seguro el oro tarde que temprano va a tener un impulso alcista muy importante, porque no va a haber, todo el mercado se va a comenzar yendo hacia el oro como activo refugio, pues porque no pueden, porque el oro comienza a ser mejor tener oro que tener, por ejemplo, bonos del Tesoro americano, por el tema de la inflación. Básicamente te lo explico.
Si la inflación aumenta 5, 6, 7%, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la perspectiva, de hecho se espera que la inflación en Estados Unidos termine al 7%. Si la inflación termina al 7% y los rendimientos del Tesoro americano me están rindiendo a mí un 4%, bueno, en este momento no está tan alto, perdón, en este momento está alrededor del 1.70, 1.7%. Va a haber un momento en el que el mercado va a comenzar a reaccionar a ese tipo de dinámicas y decir, no, pues yo por qué me quedo aquí esperando una rentabilidad del bono americano a 10 años que me rinde 1.7%, mientras que los niveles inflacionarios están tan altos, entonces los mercados comienzan a irse hacia el oro. Eso pasa muchísimo. Por ejemplo, ya te lo dije, pasó en 2008. La gente no sabía qué hacer con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Después, bueno, se unió el movimiento del boom del petróleo. Está pasando y pasó hace muy poco con el tema del COVID-19. Llegó el COVID-19 el precio pasó de 1.400 a alrededor de 2.000 máximos históricos. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Es que el mercado es muy raro. O sea, el mercado es muy raro porque básicamente es el reflejo de todo lo que nosotros somos, ¿no? Y digamos, lo que tú ves aquí es un movimiento bajista, ¿no? En el oro. Entonces tú comienzas a pensar, el oro no está como en un muy buen momento para ingresar en él, por lo menos si no estoy pendiente de los determinados momentos que se vayan rompiendo. Entonces, aquí hay una clara tendencia bajista en el muy corto plazo. Corto plazo, en largo plazo me refiero a meses, ¿vale? Entonces estamos hablando que el oro llegó a un máximo en agosto del 2020 y desde entonces, agosto, sí, desde agosto del 2020 y desde entonces no ha comenzado más que a marcar bajo, 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 bajo. ¿Eso por qué se da? Bueno, resulta que es que hay esta figura que son los bancos centrales y también la política monetaria fiscal. La política fiscal de Estados Unidos es unos niveles impresionantes de inyección de liquidez, de inyección de dinero al mercado, de inyección de ayudas a las personas, a una cantidad, digamos que brutal de dinero. Nunca había habido, sí, nunca antes hubo tanto dinero y dólares en el mercado como hasta el momento, hasta el día de hoy. Es una cantidad enorme de dólares. Y pues el mercado, ¿cómo lo percibe? Pues como que, pues, o bueno, en Estados Unidos, ¿cómo se ha percibido? Pues hay dinero para gastar, hay dinero para comprar, podemos seguir comprando casas, ropa, carros, lo que quieran, porque estamos viendo un momento de auge en el cual pues tenemos mucho dinero, el mercado en general tiene mucho dinero, aunque por supuesto hay gente que perdió su empleo o lo que quieran, pero en general la perspectiva es muy buena para Estados Unidos y pareciera que el COVID, bueno, ¿y dónde está la recesión, no? Pues por supuesto, en Latinoamérica no tenemos los niveles tan impresionantes de capital para inyectar ese nivel de dinero a la economía por infinidad de cosas. Entonces, y también pasa en Europa y también pasó en China, pasa en muchísimos lugares. Y como la perspectiva de los grandes mercados, que son Estados Unidos, Europa, Asia, es muy buena, porque pues los bancos centrales están ahí detrás del mercado ayudándole, pues en general el mercado no tiene por qué sentir miedo. Entonces todo esto que él te mencionó del oro como activo refugio, pues no está funcionando. Es decir, se esperaría que el oro funcione bastante bien, pero hasta el momento no ha salido para nada como se esperaba. Entonces, yo aquí, ¿qué comienzo a hacer? Pues aquí hay una tendencia claramente bajista hasta el momento, y esto puede durar semanas, hasta el momento, operar a favor del oro, porque es que a mí me gusta el oro y es que siento que el oro va a ser una muy buena opción, pues no se ve con tan buenos ojos. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista. Y si tú operas a favor del oro en una tendencia que ha sido bajista desde ya hace un tiempo importante, pues básicamente lo que estás haciendo es operando en contra de la estadística. Entonces, que si hay oportunidades de operar en el oro, claro que sí, pero oportunidades en contra. Yo no lo recomendaría porque usualmente el oro no tiene movimientos muy bruscos y no los ha tenido desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ese es el escenario. Entonces, si yo tengo una perspectiva de largo plazo de tener el oro en mi portafolio como para meses, días, semanas, pues entonces yo estaría vigilando estos tres gráficos, diarios, semanales, mensuales. Usualmente uno se recomienda que si las personas se casen con un tipo de gráfico, es decir, si van a operar semanales, que operen solamente en gráficos semanales, si van a operar mensuales, que solo operen en gráficos mensuales. Entonces yo comienzo a pensar,
¿Qué pasa? Mis señales de alerta se establecen cuando el oro rompa, por ejemplo, el último máximo importante que se dio acá, en los 1835. Si rompe por encima, yo tengo una primera perspectiva como importante. Ahora, ¿qué pasaría si el oro rompe el último máximo importante aquí, los 1866, y se sale de la tendencia bajista? Pues a mí eso ya me da de qué pensar. Entonces, si se rompe la tendencia bajista, pues vamos a revisar las noticias, qué está pasando con el oro, qué está pasando con la inflación. Probablemente si está pasando todos estos movimientos es que hubo anuncios importantes de parte de los bancos centrales. ¿Listo? Adicionalmente a eso, pues entonces vamos a nuestros indicadores, a nuestra pestaña de indicadores, y como se dan cuenta, hay infinidad de indicadores que cuando digamos uno se comienza a escabullir en este tema, cada vez aprende más y más de indicadores. Entonces hablas del SMA, luego la MMA, o sea, una cantidad de osciladores, por ejemplo, el MACD, que era el que les estaba hablando, el indicador de momentum. Tenemos indicadores de volumen, que básicamente me indica cuántas operaciones se están haciendo al día. Y indicadores de volatilidad, como para rápidamente hablando de volatilidad, y ya las últimas cosas que voy a mencionar como para ir cerrando, porque todos estamos cansados, pues básicamente la volatilidad me está hablando de qué tanto se está moviendo bruscamente un indicador. Entonces, la volatilidad viene un concepto estadístico que se llama eh, el, se me fue la dispersión estándar, la desviación estándar, perdón. Entonces, la volatilidad me indica eso, qué tan brusco se está moviendo, si el mercado está en un momento muy caliente, como por ejemplo le sucede a las criptomonedas todo el tiempo. La volatilidad es increíble, es altísima, porque estamos en un momento muy bajo, estamos en niveles de, por ejemplo, el Bitcoin llegó a $62,000, y luego el mercado comenzó a ser un poco muy reacio con las criptomonedas, y luego bajó a 40, a 50, y el día de hoy lo tenemos, si no me equivoco, en $38,000. Entonces comienza a bajar muy, ¿por qué? Y comienza a hacer esos movimientos muy bruscos en cuestión de muy poco tiempo. Entonces la volatilidad es altísima. En el oro, como se dan cuenta, la volatilidad no cambia mucho, las tendencias son muy marcadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces yo quiero agregar el indicador de estocástico. Bastante muy bueno este indicador, sobre todo cuando hay ruptura de tendencias. Entonces yo quiero agregar el estocástico, y ya se me agregó el estocástico, listo. Entonces, aquí el indicador estocástico desde hace rato está aquí espérenme un momento. Bueno, el indicador estocástico no está configurado como a mí me gusta, pero listo. Está indicando una zona de sobreventa desde hace un tiempo. Si se dan cuenta, el indicador también está siguiendo esta tendencia, está siguiendo esta tendencia. Miren que aquí el indicador me indicó cuándo era un buen momento para vender. Aquí me lo indicó. La línea azul por debajo de la línea roja me indicaba venta, acá, justo acá. Y si yo le hubiese caso al perfecto, digamos como a precisamente el indicador, perdón, vivido un momento bastante positivo para nuestras operaciones, de más o menos una caída. em, no me permite moverme así. Bueno, pero estamos hablando de una caída los 1870, desde los 1900 hasta 1600. Entonces bastante positivo este indicador. Y esos son el tipo de señales que hay que seguir. Entonces hay que seguir una ruptura en la tendencia bajista. Hay que seguir que las noticias me estén hablando de que el oro lo están viendo con buenos ojos, porque es que hay anuncios de parte de los bancos centrales que me están frenando un poco la operación, las operaciones bajistas. Entonces el oro se está comenzando a como presumir como muy buen activo refugio. Y además tengo un estocástico que en el largo plazo me está indicando compra. Pues tengo demasiadas señales. Hagamos una operación, establezcamos un nivel de stop loss y un nivel de take profit correctamente, y de seguro vamos a tener una operación correctamente. Pero hay que jugar muchísimo con todas estas herramientas, y sobre todo con los análisis pues, de nosotros, que somos los que estamos todo el tiempo acá. Por supuesto, a ustedes también les puede apasionar esto, pero el objetivo de esto es que sea como una segunda opción para que ustedes puedan tener rentabilidades, como algo, una parte de sus ahorros los quieren poner en este tipo de operaciones,
y siguiéndonos a nosotros, que somos los analistas que estamos todo el tiempo en el mercado, pues ustedes pueden sacarle muy buen provecho a este tipo de, pues a este tipo de herramientas, como son las herramientas en este caso Active Traders. Para, pues nada, ya está bastante tarde, yo siempre me comienzo a hablar de muchísimas cosas, qué pena con ustedes, solamente quería recomendarles en la página de Código Forex. La página de Código Forex también es bastante positiva, funciona muy, muy bien para la información que les mencionaba del análisis técnico y fundamental. Aquí pueden ver que hay algunos de nuestros analistas. Está Gustavo Alberto, está Mauricio, aquí hay algunos testimonios de clientes de nosotros, pero básicamente nada, está el blog del mercado, entonces hay una cantidad de información interesante, no solamente para que tengan que operar y meter su dinero, sino para que, nada, crecimiento personal, conocimiento, bastante interesante eso. Por ejemplo, las acciones de Robinhood hace poco salieron al mercado y pues han crecido en un 35%, pues son ese tipo de oportunidades que no hay que dejar pasar. Hay manuales que yo, digamos, he tenido la oportunidad de escribir explicándoles cómo funciona el indicador estadístico desde su inicio hasta el final, cómo operarlo, cómo no operarlo, cuándo no importa, cuándo el indicador es bueno, cuándo es malo. Una infinidad de información también al cual la página de Código Forex es bastante, bastante positiva. Obviamente Active Traders también te dan herramientas increíbles. Y pues por supuesto, aquí ven que uno de nuestros aliados es Active Traders y aquí todo el tiempo se está subiendo información. Por supuesto, también pueden acceder al calendario económico, se actualiza todos los días. Y pues nada, qué pena con ustedes, siempre me paso de tiempo, pero bueno, eso fue todo por la sesión del día de hoy. Por supuesto, si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, pues nada, voy a dejar un tiempo de adicional, unos 5 minuticos y ya nos vamos todos a descansar para lo que quieran, para lo que quieran opinar. Listo. No, muchísimas gracias a ti, Daisy, por estar aquí hasta ahora y por tu paciencia, que yo siempre me alargo con los temas. Entonces, no, muchísimas gracias. Lo que les digo, si alguien tiene una pregunta o algo así, pues la estaré respondiendo en estos minuticos, ¿vale? Y si no, pues nada, muchísimas gracias. Un placer conocerlos a todos, tenerlos a ustedes. Eh, no me queda nada más que agradecerles, ¿vale? Entonces, nada, y voy a estar pendiente al chat para cualquier comentario, duda, pregunta, inconveniente, lo que sea. Giovanni, creo que tienes la mano alzada, pero no sé si es de antes o si es de ahora. Igual lo que sea, pues como te digo, ahí en el chat lo tengo en pantalla para responder tus preguntas o lo que sea. Muchísimas gracias, Héctor, por tu asistencia y también a Giovanni, a Daisy. Muchísimas gracias em, por su tiempo. Am, ¿Algún curso? Pues por el momento no me han anunciado algún curso, pero todo el tiempo se están dando charlas como estas, cursos más largos. La persona con la que, bueno, pues digamos si quieres más información, pues una de dos. O con la persona que te pasó el enlace para ingresar a esta reunión, lo puedes consultar no solamente cursos o como digamos sesiones como estas específicamente, sino material. Por ejemplo, te pueden a ti pasar algún material como de cómo operar, de qué es el análisis técnico. Por ejemplo, hay ciertas formaciones como triángulos, rectángulos en el análisis chartista que te pueden interesar, que también pueden, todo eso se explica
en unos documentos que tenemos. Esas personas te los pueden proporcionar. Por el momento, no sé si hay algún curso, usted te estaría mintiendo porque hoy, digamos, pueden haber otros dos cursos que se estén dando y no lo sé. Entonces, no sé, pero con esa persona, si estás más interesado en este tema, por supuesto, con Código Forex puedes tener más información o simplemente, pues acá, mira, hay una opción de WhatsApp y tú les escribes y van a haber cursos por montones para que asistas, para que aprendas, para que todos empecemos desde pues nada, como todos empezamos desde cero, no pasa nada. Listo. Pero por el momento, pues no hay algún curso, por lo menos que yo tenga agendado en el corto plazo. Por ahora no. Pero de seguro hay otros cursos que lo van a estar dando. Listo, no, no pasa que no sepas nada. O sea, yo tampoco sabía nada. Inclusive lo que estudié en mi carrera, que estudié economía, pues lo básico, ¿no? Uno cuando se comienza a meter a las vainas de frente es que va aprendiendo. Entonces no pasa nada. Lo que te digo, primer consejo, ábrete una cuenta demo y comienzas a jugar, a ir molestando con esa herramienta. Y nada, muchísimas gracias, bendiciones. Ya voy a cerrar la sesión, Joan, entonces no me queda nada más que agradecerte por tu compañía estos 2 días y eh, y por tus bendiciones igualmente. Héctor, no sé si tienes algún comentario o algo así que quieras hacer, por ahí vi que alzaste la mano. Y si no, pues nada, voy a cerrar la sesión entonces. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Bueno, a las dos personas que están en este momento. Espero que tengan muy buena noche, ¿vale? Hasta luego.